Un sonido pequeño, casi imperceptible. El clic metálico de un broche al cerrarse sobre la tela de un vestido de noche. En los grandes salones del palacio, entre el murmullo de cientos de invitados y el brillo de los candelabros, ese sonido no lo oyó nadie. Nadie excepto ella. Y quizás, sin saberlo, la historia. Esa noche, la reina Camila se quitó su propio broche, una pieza de zafiro elegida con cuidado esa misma mañana, y en su lugar colocó un regalo. Un regalo que, según le habían dicho, valía $40,000. Un símbolo de amistad entre naciones. Una joya vintage de Tiffany y compañía, con rubíes, con diamantes, con casi 70 años de historia en el metal. Lo colocó sobre el pecho. Lo miró un instante en el espejo y sonrió. Lo que Camila no podía saber en ese momento, lo que nadie en aquel salón podía saber, es que ese mismo diseño, esa misma flor de oro con su diamante central rodeado de rubíes, aparecía en una web de subastas como el lote número 410. Con un precio final de venta de $650, 62 veces menos de lo que se había proclamado con tanto patetismo. Pero vayamos por orden, porque esta historia no empieza con un broche, empieza con una reina enferma, una primera dama que mira hacia otro lado, y una visita de estado que desde el primer momento tuvo algo torcido, algo que no terminaba de encajar, como una joya de precio inflado sobre un vestido de alta costura. ¿Fue un simple error de un ayudante que compró lo primero que encontró? ¿O hay algo más detrás de un regalo que vale en el mercado lo mismo que una cena modesta en un buen restaurante, pero se presenta ante una reina como si fuera una pieza de museo? Hay regalos que honran, y hay regalos que, sin decir una sola palabra, transmiten exactamente lo que su dueño piensa del que los recibe. Esta es la historia de uno de ellos. Hay visitas de estado que comienzan mal desde antes de que el avión aterrice. Esta fue una de ellas. En los días previos a la llegada de los Trump al Reino Unido, la reina Camila no estaba bien. Una sinusitis, ese mal menor que sin embargo agota, que presiona por dentro y nubla los ojos, la había tenido en cama más tiempo del que ella habría admitido en público. Tanto que tuvo que perderse el funeral de la duquesa de Kent. Un acto solemne, un último adiós que una reina no se salta por nada que no sea verdaderamente serio. Camila llegó a la visita de los Trump habiendo salido apenas de esa cama. Y hay algo que quienes han visto muchas ceremonias de palacio saben bien. Cuando una reina está enferma, cuando su cuerpo le pide reposo, y el protocolo le exige sonreír durante horas, cada pequeña incomodidad se vuelve enorme. Cada mirada que no encaja, cada silencio que dura un segundo de más. Por eso lo que ocurrió aquella mañana tuvo un peso que en otras circunstancias quizás habría pasado inadvertido. El encuentro matutino entre Camila, Melania Trump y Kate, la princesa de Gales, debería haber sido uno de esos momentos fotogénicos que los equipos de comunicación de ambos lados del Atlántico planifican durante semanas. Mujeres de alto rango, vestidas con precisión, intercambiando cortesías con la cadencia estudiada de quien lleva toda la vida haciéndolo. Pero quienes estuvieron cerca contaron después que algo no funcionó. Camila, según se informó, no podía mantener la compostura durante la conversación. No era rabia ni desprecio, era algo más difícil de manejar que eso. Era ese cansancio particular que te hace perder el hilo de tu propia actuación. Esa sensación de que la máscara pesa demasiado ese día. Y por la noche, en la recepción de estado, llegó algo que varios presentes notaron y que los medios británicos recogieron con discreción. En un momento en que Camila quiso acercarse a Melania para conversar, la primera dama pareció no verla, o eligió no verla. Hay silencios que no necesitan traducción. Imagínense la escena. Los salones llenos de luz, el murmullo constante de la diplomacia en acción, y una reina, todavía convaleciente, todavía con ese fondo de malestar que la sinusitis deja durante días, extendiendo una mano social que queda en el aire. Para alguien de otra generación, para quienes crecieron entendiendo que las formas son el fondo en estos contextos, ese tipo de desplante tiene un nombre, aunque nadie lo pronuncie en voz alta. Pero mientras todo esto ocurría,
Mientras las cámaras captaban sonrisas y apretones de manos y brindis con copas de cristal tallado, en algún lugar del protocolo de la velada esperaba su momento una pequeña cajita. Dentro de ella, una flor de oro con rubíes y un diamante en el centro. El regalo que lo cambiaría todo, o que al menos, como descubriremos, lo revelaría todo. Porque antes de hablar del broche, hay que entender lo que los británicos pusieron sobre la mesa. Y lo que pusieron fue, hay que decirlo, extraordinario. Hay una diferencia entre dar un regalo y dar un mensaje. La Casa Real Británica lo sabe desde hace siglos. Cada objeto que sale de sus manos hacia las manos de un líder extranjero ha sido pensado, debatido, elegido con una precisión que no tiene nada de espontánea. Porque en la diplomacia de alto nivel, un regalo no es un gesto amable, es una declaración. Y lo que Carlos y Camila prepararon para Donald Trump era en ese sentido impecable. Para el presidente de los Estados Unidos, un libro, pero no cualquier libro. Un volumen encuadernado a mano, elaborado específicamente por el Royal Binder Workshop, el taller de encuadernación del Castillo de Windsor. Una pieza única, creada para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ese documento firmado en Filadelfia el 4 de julio de 1776, que dio nacimiento a una nación. Piensen un momento en lo que eso significa. Un artesano británico, del país que en aquella época era precisamente el adversario, la corona contra la que los colonos se rebelaron, creando con sus manos un homenaje al momento en que América dijo que no. Hay en ese gesto una generosidad histórica que no es casualidad. Es un mensaje de madurez entre naciones. Junto al libro, algo todavía más íntimo en su simbolismo. La bandera del Reino Unido que ondeó sobre el Palacio de Buckingham el día en que Donald Trump tomó posesión como presidente. La bandera que ese día, desde Londres, saludó el inicio de su mandato. Un trozo de tela. Pero ¿qué trozo de tela? Para Melania, la delicadeza tenía otro rostro. Un cuenco de plata esmaltada con el monograma de la reina, creado por Cara Murphy, artista y joyera de Irlanda del Norte con una reputación construida a lo largo de décadas. Y además, un bolso de Anya Hindmarch, una de las firmas más queridas del diseño británico contemporáneo. Cada regalo con nombre, cada regalo con historia, cada regalo que decía, sin palabras, hemos pensado en ustedes, los conocemos, los respetamos. Y para el rey Carlos, los Trump respondieron con algo que en el papel suena imponente. Una réplica de la espada del presidente Eisenhower. Un símbolo militar, histórico, masculino en el sentido más clásico del término. Los representantes del palacio la describieron como un recordatorio de la asociación que fue crucial en la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Correcto, sólido, apropiado. Pero entonces llegó el turno de Camila. Y aquí es donde la historia da un pequeño giro. Un giro que en el momento no lo pareció, porque el envoltorio era brillante y las palabras que lo acompañaban eran grandiosas. El entorno de los Trump anunció el regalo de la reina con una cadencia casi teatral. Una joya vintage de Tiffany & Co., oro de 18 quilates, diamantes, rubíes, un broche floral de mediados del siglo XX. Y una cifra que flotó en el aire de los salones como si fuera parte de la decoración. $40,000. $40,000 que, según dijeron, encarnaban la diplomacia, transmitían amistad, respeto y servían como recordatorio permanente de esta visita histórica. Palabras muy hermosas para una joya muy concreta. Demasiado concretas, como descubriremos. Pero eso lo sabremos después. Primero, déjenme describir ese broche tal y como lo describió el experto que lo valoró. Porque hay que verlo bien antes de entender todo lo que vino después. Cierra los ojos un momento e imagina la escena. Un salón de palacio. Luz cálida derramándose desde arañas de cristal sobre manteles blancos y uniformes de gala. El murmullo discreto de la diplomacia en su mejor versión. Y en el centro de todo,
El momento del intercambio de regalos. Ese ritual antiguo que los humanos llevamos practicando desde antes de tener palabras para llamarlo protocolo. La cajita llega a manos de Camila. Y dentro, sobre un lecho de raso o de papel de seda, descansa el broche. Un experto en joyería llamado Maxwell Stone, de la firma Steven Stone, lo describió después con la precisión de quien ha pasado la vida mirando objetos de valor a través de una lupa. Y su descripción merece ser escuchada despacio, porque cada detalle importa. El broche está hecho en estilo floral, hojas de oro en capas que se extienden hacia afuera, como si la flor estuviera abriéndose en el momento exacto en que la miras. El oro no es liso ni frío, tiene una textura casi escultural, con volumen, con profundidad, con esa calidez particular que solo da el oro amarillo de 18 quilates trabajado a mano. En el centro de la flor, 4 rubíes, rojo oscuro, casi vivo, dispuestos alrededor de un diamante central que capta la luz y la devuelve multiplicada. En el reverso, la firma, Tiffany & Co. Esas 3 palabras que durante más de un siglo han funcionado como garantía de algo más que calidad, como garantía de un mundo donde las cosas bellas tienen nombre y el nombre importa. Hecho en Italia. Probablemente en algún momento entre los años 50 y los 70 del siglo pasado, cuando los broches florales naturalistas estaban en el punto más alto de su popularidad entre las mujeres de clase y posición. Una época en que una joya así no se compraba, se heredaba, se atesoraba, se guardaba en un estuche de terciopelo que olía a polvo y a historia. Mide apenas 3,5 centímetros de ancho, pesa 8,5 gramos. 8,5 gramos de oro, rubíes y diamantes con casi 70 años de existencia. Y sobre todo eso, las palabras del entorno Trump cayeron como una capa de barniz brillante. Este broche, dijeron, encarna la idea de la diplomacia, transmite mensajes de amistad, de respeto, sirve como recordatorio permanente de esta visita histórica entre 2 grandes naciones. Y luego la cifra, $40,000. Dicha así, con esa naturalidad de quien está acostumbrado a manejar números grandes, la cantidad sonó a lo que debía sonar. A exclusividad, a gesto de alto nivel, a la clase de regalo que solo puede permitirse quien tiene tanto que el precio ya no es una preocupación, sino una declaración. $40,000 por una flor de oro para una reina. Suena bien, ¿verdad? Suena exactamente como debe sonar un regalo diplomático entre el presidente de la primera potencia mundial y la Casa Real Británica. El experto Maxwell Stone corroboró la cifra. La prensa la recogió. Los comunicados la circularon. Y Camila, esa noche, se quitó su broche de zafiro y colocó sobre su pecho la flor de rubíes y diamantes con la dignidad de quien acepta un honor. Pero esa cifra, esos $40,000 proclamados con tanto patetismo, sería precisamente la llave que abriría la puerta a la ironía más cruel de toda la velada. Porque los números, a diferencia de los discursos, no mienten. Y los números de esta historia estaban a punto de contar una versión muy diferente. Hay gestos que parecen pequeños y no lo son. Quitarse una joya propia para ponérsela de otro es, en el lenguaje silencioso de la realeza, una declaración. Significa, acepto este regalo. Lo valoro. Lo considero digno de estar junto a mi piel esta noche, frente a estas cámaras, ante esta historia. Es un gesto de generosidad protocolar que no todas las reinas hacen, y Camila lo hizo. Imaginemos ese momento, no el de las cámaras y los flashes, sino el anterior. El momento privado frente al espejo, quizás en una antesala del salón, con 1 o 2 asistentes cerca y el ruido sordo de la recepción filtrándose por la puerta cerrada. Camila lleva días sin estar bien. La sinusitis ha dejado esa fatiga particular que se instala en los huesos y no termina de irse aunque la fiebre haya bajado. Sus ojos, esa noche, tienen el brillo ligeramente acuoso de quien ha dormido menos de lo que necesitaba. Sus manos, al desabrochar el broche de zafiro, se mueven con la lentitud de alguien que conserva la elegancia por pura disciplina, no por energía.
El broche de zafiro cae suavemente en la palma de una asistente. Y entonces aparece el otro. La flor de oro. Los rubíes como pequeñas brasas apagadas. El diamante central captando incluso la luz tenue de esa antesala. Camila lo toma. Lo sostiene un instante entre los dedos, ese instante en que cualquier mujer, reina o no, calibra inconscientemente el peso de una joya, su temperatura, su textura. Lo engancha sobre el tejido de su vestido. Clic. Ese sonido pequeño del que hablábamos al principio. Se mira al espejo. Ajusta ligeramente la posición de la flor. Y en su rostro aparece esa sonrisa que las mujeres de su generación aprendieron a construir desde jóvenes. La sonrisa que no es alegría, sino compostura. Que no es calidez, sino voluntad. Una sonrisa que dice, estoy aquí, estoy entera, todo va bien. Para quienes crecieron en una época en que las formas eran sagradas, en que la apariencia pública era casi una obligación moral, ese gesto de Camila tiene una dignidad particular. Hay algo profundamente humano en ponerse una joya que te han dado con afecto, o con lo que parece afecto, y decidir lucirla aunque no fuera tu primera elección de la noche. Ella no sabía. Y eso es precisamente lo que hace que todo lo que viene después sea tan difícil de mirar. Porque mientras Camila ajustaba la flor de oro sobre su vestido y se preparaba para volver al salón lleno de cámaras y apretones de manos y brindis, en algún rincón del mundo digital, ese mismo diseño, o uno extraordinariamente parecido, ya había pasado por las manos de un subastador. Ya había tenido un número de lote. Ya había encontrado comprador. Por $650. Pero ese número que lo cambia todo, todavía no había llegado a ningún salón de palacio. Llegaría después, de la manera más inesperada, a través de la pantalla de un ordenador y de alguien que simplemente buscaba una buena fotografía del broche. Ese alguien era yo. Todo empezó con una búsqueda muy simple. Quería ver el broche, una buena foto, con luz decente, que permitiera apreciar los detalles de los que todo el mundo hablaba. El oro texturizado, los rubíes, el diamante central, la firma de Tiffany en el reverso. Parece fácil. En la era de Internet, encontrar la imagen de cualquier cosa suele ser cuestión de segundos. Pero las fotos oficiales de esa noche mostraban el broche desde lejos, entre el destello de los flashes y el movimiento de la recepción. Nada que permitiera ver bien la pieza. Así que fui más allá. Busqué en agregadores de joyería, en páginas especializadas, en archivos de prensa. Y entonces apareció invaluable.com. Para quienes no lo conocen, Invaluable es uno de los mayores agregadores de subastas en línea del mundo. Un lugar donde casas de subastas de todo el planeta publican sus lotes, sus descripciones, sus estimaciones y sus resultados finales de venta. Un archivo enorme, detallado, con fotografías y fichas técnicas de miles de objetos que han pasado por el martillo de un subastador. Entré, busqué, y encontré algo que me hizo detenerme. El 23 de abril de 2025, en una subasta en línea, se vendió el lote número 410. La descripción decía lo siguiente: broche Tiffany & Co. en oro de 18 quilates. Diseño de motivos de flores y hojas. Centro en forma de flor con un diamante de corte redondo rodeado de rubíes. Firmado en el reverso. Con la marca de 18 quilates. Hecho en Italia. Mide aproximadamente 1,5 pulgadas de ancho. 3 centímetros y 81 milímetros exactamente. Peso total 8,5 gramos. Me quedé mirando la pantalla. Broche Tiffany & Company. Oro de 18 quilates. Flor con diamante central rodeado de rubíes. Firmado en el reverso. Hecho en Italia. 1,5 pulgadas de ancho. 8,5 gramos. ¿Le suena familiar? Porque a mí me sonó. Me sonó de una manera que hizo que la taza que tenía en la mano se quedara a medio camino entre la mesa y mis labios. Era la misma descripción.
palabra por palabra, detalle por detalle, la misma descripción que el experto Maxwell Stone había dado del broche que los Trump regalaron a Camila. El mismo oro, el mismo diseño floral, los mismos rubíes en la misma disposición, la misma firma, el mismo origen italiano, las mismas medidas, el mismo peso exacto, 8,5 gramos. Ese detalle en particular no es de los que varían mucho entre piezas similares. Ese detalle es casi una huella dactilar. Ahora bien, hay que ser honesto en este punto. No existe ningún documento que pruebe de manera concluyente que el lote 410 de Invaluable.com y el broche que Camila lució esa noche son la misma pieza física. Pueden ser dos broches del mismo modelo, fabricados en la misma época, con las mismas características. Tiffany producía series, no siempre piezas únicas. Pero también hay que recordar algo que los propios medios recogieron. La visita de Trump al Reino Unido fue planificada con 6 meses de antelación. Los preparativos bilaterales comenzaron mucho antes de que los aviones despegaran. Hubo tiempo más que suficiente para elegir un regalo con cuidado y deliberación. Y el 23 de abril de 2025, apenas semanas antes de la visita, alguien compró en una subasta en línea un broche Tiffany & Co. de oro de 18 quilates con diamante central rodeado de rubíes, hecho en Italia, de 1,5 pulgadas de ancho y 8,5 gramos de peso. ¿Cuántas veces puede repetirse la misma coincidencia antes de que deje de llamarse coincidencia? Esa pregunta no tiene respuesta oficial, pero la siguiente cifra sí que la tiene. Y es la cifra que convierte todo esto en algo que va mucho más allá de una simple curiosidad de coleccionista. Hay números que necesitan contexto para entenderse, y hay números que se explican solos. La estimación que los subastadores expertos asignaron al lote 410, ese broche Tiffany & Co. de oro de 18 quilates con diamante central rodeado de rubíes, hecho en Italia, de 1,5 pulgadas de ancho y 8,5 gramos de peso, estaba entre $300 y $900. No 40.000. 300. 900. En el mejor de los casos, menos de $1,000. Y el precio final al que se vendió fue de $650. $650. Detengámonos aquí un momento, porque la diferencia entre esas dos cifras merece ser vista con claridad. $40.000 proclamados por el entorno Trump frente a $650 pagados en una subasta por el mismo objeto, o por su gemelo exacto. Eso no es una discrepancia menor. Eso no es el margen normal entre el valor sentimental y el valor de mercado de una pieza antigua. Eso es una diferencia de 62 veces. 62. Para que la magnitud de ese número tenga forma concreta, piensen en esto. Con $40.000 se puede pagar la educación universitaria de un joven durante varios años en muchos países. Se pueden comprar varios automóviles nuevos de gama media. Se puede financiar una reforma completa de una vivienda. Con $650 se puede pagar una cena elegante para 2 personas en un buen restaurante de Londres, con propina generosa. Eso es lo que el lote 410 valía en el mercado real. En el mercado donde los expertos miran el objeto sin discursos alrededor, sin palabras sobre diplomacia y amistad entre naciones, sin el peso de una visita de Estado que justifique cualquier cifra. En ese mercado, la flor de oro con sus rubíes y su diamante central valía lo que vale una cena. Ahora bien, el experto Maxwell Stone, cuya valoración de $40.000 circuló ampliamente en la prensa, trabajó presumiblemente con los datos que le facilitó el propio entorno estadounidense. No tuvo el broche en sus manos, no lo examinó con sus instrumentos, repitió una cifra que alguien le proporcionó y la vistió con el lenguaje técnico que le da credibilidad a cualquier valoración. Es un detalle importante, porque significa que la cifra de $40.000 no surgió de una tasación independiente. Surgió de la misma fuente que tenía interés en que el regalo pareciera extraordinario. Y extraordinario no era. O al menos,
no en el sentido económico que se proclamó con tanto énfasis. Piensen en Camila esa noche, convaleciente, con esa sonrisa de voluntad construida durante décadas de vida pública, ajustando con cuidado la posición de la flor de oro sobre su vestido frente al espejo, creyendo, porque no había ninguna razón para no creerlo, que llevaba sobre el pecho un objeto de valor real, un gesto de respeto genuino de la primera potencia mundial hacia la corona británica. Llevaba $650 y, sin saberlo, salió a los salones iluminados del palacio a posar para las fotografías oficiales con esa flor sobre el corazón. Hay algo en esa imagen que resulta difícil de mirar sin sentir un pinchazo de incomodidad. Algo que mezcla la lástima con la indignación y con algo que no termina de tener nombre preciso. Pero lo más inquietante de esta historia no es el broche en sí. Lo más inquietante es que esto no es nuevo, porque hay un actor estadounidense que en el año 2016 contó en una entrevista una historia muy similar. Una historia de gemelos de platino con diamantes de Harry Winston que resultaron ser algo muy diferente cuando alguien los miró de cerca. Ese actor era Charlie Sheen, y lo que contó obliga a hacer una pregunta que nadie en los círculos diplomáticos va a responder jamás en voz alta. En el año 2016, el actor Charlie Sheen concedió una entrevista. Entre los muchos temas que tocó, mencionó casi de pasada un regalo que había recibido años atrás de Donald Trump. Gemelos, esos pequeños adornos para los puños de la camisa que los hombres de cierta generación todavía usan en ocasiones formales. Pero no unos gemelos cualquiera. Según Trump, eran gemelos de platino con diamantes de Harry Winston. Harry Winston, el nombre que durante décadas ha sido sinónimo de lo más alto en joyería de lujo. La casa que vistió a las estrellas de Hollywood en su época dorada. La firma cuyo nombre solo pronunciar ya tiene un peso específico, una densidad particular en el aire. Platino y diamantes de Harry Winston. Como regalo, es difícil imaginar algo que suene más impresionante. Charlie Sheen los guardó. Los conservó durante un tiempo con el respeto que merece un objeto de ese valor. Y en algún momento, por curiosidad, por casualidad, por uno de esos impulsos que a veces nos llevan a examinar lo que dábamos por sentado, los llevó a tasar. El resultado fue el que fue. No eran de platino, eran de estaño. Y los diamantes no eran diamantes, eran circones. Esas piedras que desde cierta distancia brillan de manera similar, pero que cualquier experto distingue en segundos con la lupa adecuada. Estaño y circones disfrazados de platino y diamantes de Harry Winston. La diferencia de valor entre lo prometido y lo real en ese caso era, si cabe, todavía más dramática que la del broche de Camila. Porque al menos un broche Tiffany vintage de los años 60 es un objeto real, con una historia real, con un nombre real en el reverso. Los gemelos de Sheen ni siquiera tenían eso. Sheen lo contó con la distancia de quien ya ha procesado la decepción y puede hablar de ella casi con humor. Pero detrás de ese humor había algo que no era gracioso en absoluto. Había un patrón, y los patrones, cuando se repiten, dejan de ser accidentes. Pensemos en lo que une estas dos historias. En ambos casos, un regalo presentado con grandes palabras y cifras impresionantes. En ambos casos, un objeto que no resiste el escrutinio de un experto independiente. En ambos casos, la misma arquitectura, apariencia de grandeza, realidad de baratija. Hay una vieja tradición en las casas reales y en la diplomacia de alto nivel que dice que un regalo debe ser digno de quien lo da y de quien lo recibe. No necesariamente el más caro del mercado, pero sí honesto en su valor y en su simbolismo. Los británicos lo entendieron así cuando encargaron ese libro artesanal al taller de Windsor, cuando eligieron la bandera que ondeó el día de la toma de posesión, cuando pusieron en manos de Cara Murphy el encargo del cuenco de plata. Cada uno de esos objetos decía, hemos pensado en esto, hemos invertido tiempo, cuidado, intención. ¿Qué dice un objeto presentado como de $40.000
que en el mercado libre vale 650. Hay quienes dirán que es simplemente una cuestión de mala gestión. Un ayudante que compró algo sin consultar, que infló el precio para que sonara bien, que nadie supervisó con suficiente cuidado. La burocracia de una gran operación diplomática tiene 1000 puntos donde algo puede salir mal sin que el responsable último lo sepa. Es posible. Es una explicación razonable. Pero entonces surge esa duda incómoda que ningún comunicado oficial va a responder jamás. ¿Y si no fue un error? ¿Y si la lógica que guió ese regalo es exactamente la misma que guió los gemelos de Charlie Sheen? La convicción de que la apariencia es suficiente, de que nadie va a mirar de cerca, de que las palabras que rodean el objeto valen más que el objeto mismo. Y si lo que ese broche transmitía no era amistad ni respeto, sino simplemente la certeza de que nadie iba a preguntar. Esa pregunta tiene un peso específico cuando quien la recibe es una reina. Cuando el escenario es una visita de estado planificada durante 6 meses. Cuando las cámaras de medio mundo están ahí para registrar el momento. Y esa pregunta nos lleva directamente al final de esta historia. Volvamos a ese sonido. El clic metálico de un broche cerrándose sobre la tela de un vestido de noche. Ahora que sabemos lo que sabemos, ese sonido tiene un color diferente. Esa imagen de Camila frente al espejo, ajustando con cuidado la posición de la flor de oro, tiene una textura que antes no tenía. No ha cambiado nada de lo que ocurrió esa noche. Los hechos son los mismos. Las personas son las mismas. El broche es el mismo. Pero nosotros ya no somos los mismos espectadores que éramos al principio. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan difícil de soltar. Intentemos ser justos. Hay al menos 3 maneras de leer lo que ocurrió. La primera, un error administrativo. Alguien en el equipo de los Trump, bajo la presión de organizar una visita de estado de enorme complejidad logística, encargó o compró un broche que parecía apropiado, infló el precio para que sonara bien en los comunicados, y nadie con suficiente criterio lo revisó antes de que llegara a manos de Camila. Ocurre. Las grandes operaciones tienen grietas. No todo lo que sale mal es intencional. La segunda, ignorancia genuina. No todo el mundo sabe valorar una joya antigua. No todo el mundo conoce la diferencia entre lo que una pieza parece y lo que vale en el mercado real. Es posible que alguien pagara lo que pedían por ella, creyera honestamente que era una adquisición de valor y anunciara la cifra de buena fe. La tercera es la más incómoda de pronunciar, pero sería deshonesto ignorarla. La tercera es que no importaba, que la lógica que guió ese regalo fue exactamente la misma que describió Charlie Sheen, la convicción profunda de que la apariencia es suficiente, de que si las palabras suenan bien, si la cifra impresiona, si el nombre de Tiffany brilla en el reverso, nadie va a levantar la alfombra para ver qué hay debajo. Y durante un tiempo, nadie lo hizo. Camila lució el broche. Las fotografías se publicaron. Los comunicados circularon. La visita concluyó con los gestos de rigor. Y el lote 410 de invaluable.com siguió siendo, para casi todo el mundo, simplemente el lote 410. Hasta que alguien buscó una foto. Hay algo que esta historia dice sobre el poder y sobre cómo se ejerce, que va más allá del broche en sí. Dice que la imagen puede ser una moneda de cambio tan válida como el dinero real. Que en ciertos círculos, lo que se proclama tiene más peso que lo que se puede demostrar. Que una reina puede llevar sobre el pecho $650 proclamados como 40,000, posar para las cámaras, salir en todos los periódicos del mundo, y que nadie, ni ella, ni su equipo, ni la prensa, lo sepa hasta que un agregador de subastas en Internet guarda en su archivo digital la memoria exacta de lo que ese objeto valía en el mercado libre. Para quienes crecieron en una época en que la palabra dada era un contrato, en que un regalo era el reflejo del respeto que se tenía por quien lo recibía, en que las formas importaban precisamente porque detrás de ellas había una sustancia real, todo esto tiene un sabor particular. No de escándalo ruidoso, sino de algo más quieto y más persistente. De decepción.
Camila se quitó su broche de zafiro esa noche. Lo cambió por la flor de oro. Salió al salón con dignidad, con esa sonrisa construida durante décadas de vida pública, con la convicción de estar respondiendo a un gesto de respeto con otro gesto de respeto. Y quizás eso, al final, es lo único que importa de verdad en esta historia. No el precio del broche, sino lo que ese precio dice de quien lo eligió. Porque hay una diferencia enorme entre no poder permitirse un regalo caro y poder permitírselo perfectamente, pero decidir que la otra persona no merece el esfuerzo de la verdad. Y yo, honestamente, no sé cuál de las dos opciones deja peor a quien da el regalo. Aunque sospecho que ustedes sí tienen una opinión formada al respecto.